Bienvenidos todos a un episodio más de Remando en Arequipe. Este es un episodio muy especial porque es una persona que me dio clases, profesora, mentora, reconocida en el ecosistema, una gran amiga y una crack en todo lo que tiene que ver en innovación, de la que he podido aprender mucho y la quise invitar porque ahorita surgen preguntas de indicadores de innovación y creo que nadie más indicado para esta conversación que Pau, bienvenida, bienvenida a Remando en Arequipe. Cuéntale a la gente quién es Paula Díaz. Trabajando en innovación, pero lo pensaba bien y no, es como más tiempo. Yo siento que siempre he intentado agregar novedades o introducir novedades a todos los sistemas en los que he estado, incluso desde niña. Entonces soy una entusiasta apasionada 100% por este tema. Llevo trabajando profesionalmente en innovación ya un par de años, yo creo que puede ser 10 años. Y pues he hecho varios posgrados, he intentado mantenerme actualizada, pero creo que de lo que más he aprendido es como esa experiencia de unir como las metodologías de innovación y la teoría de innovación con principios de ingeniería. Eso ha hecho que mi perfil sea diferente a otros expertos que has tenido acá que he visto muy interesantes porque de cierta forma me he especializado un poco en la medición y evaluación de los proyectos de innovación, como combinando esas dos ciencias que además tienen todo que ver, el diseño, la administración y la ingeniería en la aplicación de método de innovación. Entonces, así me Pau, presento. hace como 5, no, como unos 7 años, les voy a contar yo cómo conocí a Paula. La Cámara de Comercio hacía unas visitas de cafés en empresas y a mí me llegó la invitación para ir a Hugo a mostrar el sistema de innovación porque yo en ese momento estaba diseñando el sistema para una empresa y en ese proceso de implementación con 1000 preguntas y llegamos a Hugo y ellos muestran lo que ya Paula les va a contar y yo primero me sentí como pues muy en pañales, como falta mucho y también entendía que eran niveles de madurez y una evolución, pero decía, oiga, qué nota es lo que tienen acá, porque tienen mucha data. Entonces, cuéntale a la gente yo que vi que respalda eso que dices de esa expertise en medición ese día en Búho. Listo. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Cuál fue nuestra experiencia? Hubo como muchas de las empresas que quieren ser buenas e intensivas en innovación y que pues asumen la innovación como una función organizacional igual de importante que finanzas o que compras o lo que sea. Empezó como su viaje por hacer la certificación en buenas prácticas de sistemas de gestión de innovación. Muchos de las personas que conocemos con Santi vienen de ese hub de la Cámara de Comercio, de estudiar la norma técnica y de intentar certificarse. Y lo que nos pasó a nosotros, que creo que es una experiencia común, es que cuando uno coge la norma, intenta aplicarlo y montar un sistema de gestión, en realidad es como contraintuitivo. Un sistema quiere normalizar, parametrizar, ponerle políticas y ponerle restricciones a una actividad organizacional como lo es la innovación, que por supuesto necesita un proceso estructurado, pero si tú lo llenas de formatos y de procedimientos, pues va en contravía de la agilidad, de la generación de ideas, de asumir riesgos, de muchas de las cosas que están implícitas en los procesos de innovación. Entonces, entre todas esas discusiones internas de cómo logramos llegar a un sistema que fuera riguroso, pero que tuviera y cumpliera como con esos principios de innovación, de apertura, de transparencia hacia la organización, em, llegamos y llegamos a la determinación que teníamos que hacer un desarrollo tecnológico. Y en ese momento en Búho nos dieron el chance y nos dijeron, aunque no tenía que ver, no era parte del core de la organización, nos dijeron, listo, les vamos a dar un tiempo de un desarrollador, inténtenlo. Y nosotros nos aventamos hace 7 años, 8 años, un montón de tiempo, a hacer un software de gestión de innovación creado para nuestras necesidades, que digamos que lo que hacía era hacer mucho más agradable la experiencia del usuario a la hora de interactuar con el sistema, pero para nosotros como gestores de innovación, recoger data en cada uno de los puntos de la gestión de innovación para poder medir y evaluar si lo que estábamos haciendo
en cada uno de los ángulos de innovación estaba teniendo sentido y estaba agregando valor a la organización. Entonces, desde ese punto de vista y por eso desde ahí, de hecho, Verne hoy, ese desarrollo que hicimos específicamente para Bui, para uso interno, hoy se comercializa y es una herramienta pues muy chévere para que se puede personalizar para las necesidades de cada organización. Pero fue, digamos que mi primera experiencia grande, primero en desarrollo de software y segundo en obtener data y en intentar armarse un marco de gobernanza de datos y de medición para poderle decir a la organización, así es que innovación está apoyando el negocio. Dato curioso, yo fui beta tester de Verne de los primeros clientes porque yo vi eso y dije, primero empecé a conectar como, bueno, acá me doy una idea de indicadores porque a mí lo que me voló la cabeza era que lo tenían como una fábrica, literalmente, o sea, mapear las habilidades de la gente y un proceso muy estructurado donde la gente entraba, tenían unos puntos o algo así, porque nosotros también teníamos los puntos en la Sí. plataforma, pero que tú llegabas a una medición de, bueno, obviamente lo de portafolio y eso, pero la medición de tiempos entre etapas y la documentación, yo decía, esto es ayuda mucho en esa parte que es muy importante, que es la parte ñoña de la innovación que hay que hacerla, pero a medir y volver eso como una fábrica de esos ciclos. Entonces yo empezaba porque algo que le pasa a la gente, Pau, y que me pasó a mí es, listo, entonces plantear los indicadores de innovación. Entonces, empecemos a hablar un poco de eso del episodio, porque uno cómo empieza a plantear esos indicadores, es bueno hacer muchos, pocos. ¿Tú qué le recomendarías a los sistemas de innovación y a los líderes que están empezando? Que justamente esta semana lo discutíamos en el grupo, ¿no? Ujú, Em, total. Lo primero que quiero decir antes de irnos con indicadores es que efectivamente Santi vio eso Santi fue una de las razones por las que Bernes empezó a comercializar, porque decía, vendan eso está muy bueno. Y a todos los innovadores que hay por ahí que nos escuchen, también sean los betas de otros innovadores, dense el chance de apoyar desde las necesidades, porque no se imaginan la diferencia que puede hacer. Y yo diría que mucho del empujo de Santi fue lo que impulsó a Búho a pensar en hacer un spin-off y empezar a comercializar Verne por otro lugar. Entonces, sean esos que prueban, porque no saben cómo eso es lo que puede resultar. Y fuera de ese paréntesis, empezando ya como hablar de los indicadores y de las formas de medir, yo creo que esa pregunta y la de gestión del conocimiento es la que más se repite en los chats de innovación, de gente de innovación, en todos los que yo estoy, cada 3 meses alguien pregunta, oigan, ¿tienen un buen set de indicadores para medir? Y lo de gestión de conocimiento, que ese capítulo también súper interesante. Entonces, ¿qué pasa? Y de nuevo, de hecho, montamos con Valentina Osorio, una gran colega y amiga de la Universidad de los Andes, un curso de medición y gestión de proyectos de innovación precisamente pensando en esta necesidad. Y siempre que llegan los estudiantes a la clase, están listos y esperan que saquemos una los lista de indicadores. indicadores. Como díganme cuáles son todos los indicadores y yo ya me voy y monto los que a mí me parece. Como si fuera una lista mágica y se le pudiera responder em, como si fuera el EBITDA o como si fuera así, que eso fijo, fijo, sí se mide en cada una de las organizaciones. Y la triste decepción que se llevan en la primera clase es, no hay un set mágico de indicadores que le pueda aplicar a todos los innovadores porque depende de muchísimas cosas y tiene que ver con la naturaleza de la función de innovación corporativa. Entonces ahí hay varias cosas que tenemos que desagregar para poder entender eso. Lo primero es la naturaleza de la función de innovación. En algunas, em, en algunas estudios y principios teóricos ubican la innovación dentro de las funciones corporativas como un intangible. O sea, comparan la función de innovación igual que con sostenibilidad o con talento humano, como si fuera un intangible. Y eso significa que sus impactos son esenciales para crear valores hacia el futuro, pero no se pueden medir en el presente. Lo que yo hago hoy, y eso nos mete a otra conversación que es súper interesante, que es los horizontes de innovación. Generalmente lo que yo estoy trabajando hoy en innovación, si es innovación en producto, la empresa va a poder disfrutar de esos beneficios por esa innovación en producto en un año. Si es innovación en proceso, la empresa va a poder disfrutar de ese retorno a la inversión por esa innovación
en 6 meses y va a ser el tipo ahorro. Si estoy haciendo una innovación incremental en una parte de mi servicio, eso posiblemente va a hacer que no se me vaya clientes el próximo mes. Y eso es también un retorno a la inversión en innovación por costo de adquisición de clientes, por ejemplo. Entonces, digamos que es muy complejo por la naturaleza misma de lo que hacemos, y no hay un set de indicadores mágicos. Tiene que ver con el estado de madurez del sistema o del área de innovación que se quiere medir. Tiene que ver mucho, y yo diría que es lo más importante, con la alineación estratégica y lo que el propósito de la organización. Si la organización dice, lo más importante en los próximos 5 años es crecer y vender productos nuevos, ¿en qué tendría que estar enfocado mucho de la energía de innovación? En acelerar esa producción de productos nuevos, y eso es lo que se debería medir y sentarse al igual que lo hace el financiero y al igual que lo hace las unidades de negocio y decir, para ese propósito organizacional, innovación está aportando el 5% de las ventas. Pero eso solo se puede hacer si yo inicio mi proceso de innovación con alineación estratégica, entendiendo cuáles son los pilares estratégicos y los objetivos estratégicos de la organización y entendiendo cómo innovación va a aportar ahí. Entonces, por eso es que no hay un set mágico de indicadores. Hay algunos que sirven y que son como, que los Hack. podemos discutir, exacto, y que Santi además sabe mucho, que son como típicos para demostrar ese impacto en los resultados de cada etapa como de madurez de las áreas de innovación. Entonces, ¿qué pasa al inicio? Al inicio, cuando se empieza a crear la función de innovación, muchas veces se necesitan hacer muchos esfuerzos culturales, mucha gestión de la cultura para que entren ideas al sistema, para que las personas colaboren, para que se den los presupuestos, para que se dé la inversión, para que haya co-creación, para defender las ideas, para apoyar los prototipos, para ir a convencer gente, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con cultura de innovación. Entonces, muy típico en los inicios de los departamentos de innovación corporativa, empezar a medir los esfuerzos de cultura, y los esfuerzos de cultura bien medidos tienen que ser medidos en impacto, no en actividad, no en gestión. Entonces, por ahí una pista, si están midiendo, hicimos 20 capacitaciones en innovación, eso no es medir cultura, eso es medir gestión de una tarea que consideran relevante, está perfecto, pero no están midiendo el impacto de una función estratégica como lo es crear cultura de innovación. ¿Cómo se crea cultura de innovación? O cómo se mide más bien, pensando en qué quiero obtener, cómo esta cultura se ve reflejada en mi proceso de innovación. Por ejemplo, yo estoy educando mucho a las personas para que puedan identificar buenas oportunidades y manden buenas ideas o buenos proyectos al sistema. Entonces, mido el número de proyectos de mi Ok. población eh, a la que estoy interviniendo. Eso es un resultado esperado de un proceso de cultura. La participación en las fases. En la fase de prototipado, en la fase de ideación, llegar a las ideas, que los equipos vengan y efectivamente puedan llegar a las ideas y tengan, yo tenga suficiente diversidad y tenga equipos buenos que están sacando buenos prototipos, buenas ideas, eso es medir cultura, porque yo estoy creando el conocimiento para que lo puedan hacer. Entonces, si soy capaz de medir la eficiencia de los procesos de ideación o la calidad de los prototipados, eso me mide mi cultura de innovación. Mira que eso que ahí me acordé mucho, yo tenía ese indicador de, nosotros lo llamábamos como cobertura, ¿sí? Como de cómo llegamos a la mayor cantidad de gente, pero eso, no eso era como el input, Ujú. pero no necesariamente significaba más proyectos o algo Claro, o más impacto. fácil de medir o más impacto, pero servía en ese momento como para defender la gestión mientras llegaban los proyectos, que es lo que tú decías, ¿no? Entonces, yo creo que algo que le puede servir mucho a la gente es qué errores has cometido o que has visto que la gente comete en esos procesos, porque también a veces uno
le empiezan a pedir el ROI y dice, y por complacer, toca decir como, venga, ¿cuáles son esos errores o tips que le podrías dar a un líder de innovación que está como en ese proceso? Ahorita que es justo en planeación deben estar viendo, ay, ¿qué otro indicador? ¿O Listo. es mejor tener más, menos? ¿Tú qué Sí, exacto. opinas? Y me quedé ahí como en cultura, pero también en esa fase es muy importante medir la eficiencia del proceso de innovación. ¿Qué tan rápido puedo moverme? ¿Cuánto me demoro en ideación? ¿Cuánto me demoro en prototipo? ¿Cuánto me demoro en sacar en una idea completa, dependiendo del tipo de innovación que estoy haciendo? Y por último, el retorno a la inversión o el impacto organizacional, que es el, el santo grial al que todos queremos llegar. Pero para contestarte la pregunta de los errores, yo creo que está perfecto si uno entiende en el nivel de madurez en el que está, medirse por gestión hasta que logra llegar al impacto, pero que sepa que lo está haciendo. Es decir, yo sé que en algún momento voy a llegar a medir, en 2 años después de tener el sistema de gestión funcionando, voy a medir el retorno a la inversión por innovación. Y mientras tanto, mientras que llego allá el primer año, voy a medir la eficiencia de mi sistema, que si esté sacando ideas, que mis ideas sean de calidad, por ejemplo, y cómo evalúo eso, que las ideas estén entrando, sean de calidad, que el proceso esté siendo eficiente, que esté alcanzando a toda la población y luego veo la eficiencia de eso, pero yo creo que lo más importante para un gestor de innovación es que crea que la innovación puede ser estratégica, porque lo es 100%, puede hacer la diferencia entre que una organización sea competitiva o no. Y que se plantee un objetivo estratégico, así lo vean muy lejos, así lo vean en 3 años y así esté solo, porque créanme, todos hemos estado ahí, todos hemos estado solos intentando mover elefantes, mm, Tomando un arequipe. remando en arequipe total, pero la función de innovación es muy estratégica. Y si yo lo veo como una función estratégica, me planteo los impactos que debería estar haciendo innovación. Así hoy no tenga la capacidad, yo puedo construir hitos para llegar a esa visión de victoria y a ese impacto, en donde por supuesto va a tener que hacer capacitaciones, ideaciones, hackatones, ir a defender, se me van a caer algunas ideas, por supuesto que va a ser así, pero yo creo que no ver el final del juego y no verlo como cuáles son esos indicadores de impacto y cómo puede impactar a largo plazo la innovación, los resultados de una organización, puede ser un error grave que le cueste a uno mucho, sobre todo cuando le empiezan a pedir resultados, que es lo que le pasa a la mayoría. Empezamos a sudar frío en esos comités directivos. Ujú, así Oh, es. y qué muestro? No, vea Total. este prototipo. Vea, no, vea estas pantallas. Sí, total, total. Y mira que yo me he enfrentado a esos escenarios, los he visto mucho y, y parte de como el cambio que yo quisiera ver en la narrativa y en la función de innovación, porque también siento que pasa mucho, muchos CEOs, mucha gente habla de innovación, todavía sigue pasando eso, sin entender bien a veces o sin entender más bien qué implica hacer innovación. Y por eso yo creo que las personas que nos dedicamos a hacer innovación como área funcional y como área de conocimiento, tenemos una ventaja competitiva grandísima y podemos aportar muchísimo a la organización. Y yo quisiera que casi que cuando todos los innovadores se sentaran en una mesa a defender sus indicadores fueran igual de importantes e igual de claros que los del financiero y que los comerciales, porque pueden serlo si mapeamos la innovación como una función estratégica, si entendemos bien cuáles son los outcomes, si manejamos muy bien y gestionamos bien nuestro portafolio de innovación y gestionamos los riesgos y eso es una cosa súper importante, porque cuando uno empieza a ver que, bueno, me voy a medir por el retorno a la inversión, le pongo toda la inversión que me dieron este año, una innovación en producto que es la más arriesgada, y si no sale en todo el año no tengo ROI. O más bien
3 proyectos más chiquitos de innovación en proceso que agilicen muy rápido, em, 2 partes del proceso que son importantes, una inversión en producto, aunque me demore un poco más de tiempo, y voy y presento algo a mi ciencias a beneficios tributarios, que es un muy buen es una muy buena convocatoria, por favor, no la quiten. Y así Todos gestiono mi estamos riesgo, igual, todos todos estamos estamos igual. igual. Entonces, pero tiene que ver con eso, con creer genuinamente que la innovación es una función estratégica y que se tiene que medir así. Así no lo puede hacer hoy. Así yo esté hoy montándome la estructura y los andamios de un sistema y de una función de innovación. Mira Em, que eso que dices, Pau, es muy poderoso porque yo me acuerdo cuando yo empecé a ser líder de innovación, pues estaba muy joven y el gerente me dijo, oiga, si usted va a entrar ahí como si fuera, pues no hay director en ese momento, pero pues va a hablar con los directores. Si usted se la cree, esto va a ser tan importante como usted se la crea. total. Y pues al principio uno como que busca, oiga, esa reunión directiva, yo quiero estar ahí. Después, oiga, Santiago, venga, usted dice equipo, ¿qué opinan? O sea, como que primero es una invitación a ser parte de la estrategia, como, sí, como a ver esa estrategia y después seguirla. Y después es una invitación a construirla a partir de todos los inputs, porque innovaciones, sensores, pues, o sea, están viendo qué está pasando afuera, está interactuando con el Ah, ecosistema. sí que he Y pensado ahí es donde... ay, no, perdóname que te interrumpí. No, dime. No, he pensado mucho en ese punto porque es que innovación como área funcional organizacional tiene varias funciones. Pues por supuesto la creación y el mantenimiento de un sistema de gestión de innovación o de un pipeline de innovación o lo que sea, empujar o aportar a crear la estructura para que las ideas y las novedades tengan formas de existir y de ser exitosas. Pero hay otras funciones muy importantes como vigilancia. Y yo ahí tengo una hipótesis, es una hipótesis que lanzo a ver si tú la compartes, ya que estás ahora tan metido en este tema, pero últimamente yo siempre, no sé, desde hace muchos años tengo la alerta prendida en LinkedIn de los trabajos en innovación, como que me da mucha curiosidad. Em, y últimamente se han incrementado. LinkedIn me ha enviado alertas hay un incremento de 30% de los últimos 3 meses de trabajos en innovación. Yo tengo una hipótesis y es que inteligencia artificial está removiendo como está haciendo un tema que está en tendencia y las personas intentando entender bien qué es y qué va a hacer, la están pegando con cosas que conocen para poder entenderlo y asocian a innovación con inteligencia artificial y con nuevas tecnologías y que vamos a incorporar. Esa es mi hipótesis, puede que Yo no te metas la comparto parcialmente porque he visto también en como las líder de desarrollo de innovación y es un tema pues técnico. Ujú, Entonces eso también es como cuando en una empresa dice el de sistemas, pero es que un área que ya no es el de sistemas, sino el área de tecnología, puede ser infraestructura, puede ser seguridad, puede ser desarrollo, y le empacan todo lo mismo. exacto. eh, y Pero eso sí, porque es que una de las funciones de un área de innovación bien estructurada, madura, es hacer vigilancia estratégica, tecnológica y comercial. Los gestores, gerentes, directores de innovación deben incluir y así lo dice la teoría, dentro de su función, estar viendo hacia afuera qué está pasando con los competidores, qué está pasando con la tecnología, cuáles son las tendencias de las que se van a pegar o que van a decidir ir en contra. Eso es una función de la gestión de innovación, que es muy valioso para la estrategia de una organización. Y eso es una función del área de innovación. Entonces, yo creo que como esa y como la gestión de nuevas ideas, incluso mucho que ver con talento y con capacitación del talento, cuando las personas adquieren habilidades en innovación, sus perfiles profesionales, sus capacidades de aprendizaje, de ocupar nuevos roles, de adaptarse rápido, todas capacidades que son muy importantes,
a nivel organizacional, las pueden adquirir vía siendo colaboradores o trabajando en innovación. Entonces yo creo que los aportes estratégicos están ahí y es nuestro rol y nuestro deber y nuestra diversión también entender cómo podemos evidenciar eso, cómo nos armamos gobernanzas de innovación, indicadores y procesos y sistemas que permitan que nuestras áreas puedan cumplir esas funciones estratégicas y mostrarle a la organización cómo eso está teniendo impacto en el negocio. Eso último que dices, Pau, yo creo que es el insight más importante, es cómo mostramos, y eso al final pues tiene una parte de que culturalmente también la gente, oiga, vea, es que nosotros, esto es lo que nos habían dicho, el sistema es esto, y se certificó y tiene un impacto y vea los proyectos. Entonces, que es esa parte política que hablamos en otro episodio, que la innovación tiene que ser política para cómo sumamos más gente a ese barco, porque al final uno después de un tiempo entiende que innovación es la capacidad no solo del área, porque tú puedes tener un área espectacular, pero si la gente culturalmente no te copia, pues Total. no tienes capacidad de innovación. Sino es toda la empresa. Y yo creo que algo que yo creo que yo te lo copié, casi seguro te lo copié, y son dos cosas, seguro, seguro porque para eso es yo, pues, para que voy a tratar de acortar mi camino de dolor, y la idea de este podcast es lo mismo. Yo Ujú, hice dos cosas porque a mí me resonaba en la cabeza y decía, bueno, hay unas cosas que es del sistema, yo voy a tener unos indicadores del sistema y voy a separar esos indicadores de los indicadores de proyecto. Que esos indicadores de proyecto yo los veía más como unos OKRs de, bueno, este proyecto a qué le está pegando de la estrategia. Entonces yo como que armé eso, y porque uno a veces se confunde con OKR, KPI, y entonces yo empecé, bueno, KPI, los del sistema, como eso voy a medir como esa maquinita. Y los proyectos voy a medir en ese criterio de éxito que empezamos a definir de qué expectativas tenía la gente de innovación, para empezar a alinear las expectativas con el input. Eso fue una cosa que hice, y quiero preguntarte si está bien o no, porque yo siento que uno empieza a llenarse de indicadores e indicadores, y si no se organiza muy bien esa estructura, pues se puede enredar. claro. Y eso está perfecto porque es literal mapear como los niveles que tienes que medir. Los, si yo tengo toda mi estructura funciona con un sistema de gestión de innovación, tengo que medir el impacto de ese sistema de gestión de innovación contra los resultados que me pide la organización. Y yo a un sistema de gestión de innovación lo puedo medir. Le puedo medir muchas cosas, pero la recomendación es medir su eficiencia, qué tanto se puede mover para sacar y sacar y implementar, implementar, porque recuerden que innovación solo podemos llamarle a las ideas una vez son implementadas Y y aceptadas aceptadas por el por el mercado. mercado. Exacto, me encanta. Y aceptadas por el mercado. Entonces, yo puedo tener si yo presento un sistema de gestión de innovación, tengo 300 ideas en el sistema, pero no he implementado ninguna, pues yo no puedo decir que estoy haciendo innovación, o sea, realmente estoy en un proceso, pero no Yo necesariamente. critico eso de la norma que te dicen banco de ideas, y yo, no, 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 banco No, de proyectos. exacto, banco de proyectos y la implementación y qué resultados estoy teniendo de esas implementaciones. Entonces, uno muy clave para medir el sistema, eficiencia, eficiencia, eficiencia. Entonces, se puede O sea, medir tiempo entre las etapas. tiempo entre las eh, etapas, y, tiempo y Pau, total, hay algo importante, es por cada horizonte un proceso diferente, ¿no? Porque, o sea, no te vas a exacto, demorar lo mismo en un exacto, H1 que en un H3, y vas a tener etapas diferentes. exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hugo la teníamos muy calibrada, ya sabíamos que en producto nos demoramos un montón en esa época, eso seguramente ha cambiado. En producto nos demorábamos entre 8 meses y un año en desarrollar un producto nuevo. En innovación en proceso nos demoramos más o menos 6 meses. Era mucho más corto y entonces eso se volvían los indicadores. Entonces, las ideas que eran de producto, ¿cuánto se deberían demorar en cada fase? Dependiendo del tiempo total que yo esperaba y me había comprometido a que salieran. Y eso también permite
hacer proyecciones como los hacen los comerciales, que dicen, bueno, si todas estas propuestas comerciales se venden, a final del año voy a vender eh, 20 millones, igualito, porque uno está ahí, bueno, moviendo su pipeline de innovación y haciendo prospectiva a ver con qué va a llegar a final de año o al final del periodo. Entonces, medición de eficiencia del sistema. Por otro lado, dentro del sistema se puede medir la cultura, que era lo que veníamos hablando también, y es cuánta diversidad, cuánta participación tengo, cómo está la diversidad de las ideas. En el primer año, por ejemplo, del primer sistema de gestión que yo creé, las ideas, tenemos un buen pool de ideas, todas venían de los dos fundadores de la empresa. Bueno, eso, bueno, también es contextual, ¿no? Entonces no es Claro, una empresa, no es Bancolombia. exacto, no es Bancolombia, pero ¿qué te dice eso de la cultura de innovación? No, pues que está muy CEO-céntrica. Exacto. Y luego hicimos una mejora y venían del siguiente nivel de los directores y pues, ajá, no era eso a lo que aspirábamos. Entonces, la cultura se puede medir dentro del sistema, como también, porque es que la cultura tiene que apoyar, todos los esfuerzos que uno haga en cultura tienen que apoyar que las ideas salgan y tengan éxito, que haya ideas, que haya buenas ideaciones, que haya buenos prototipos, que tengan buen chance, que haya, ojalá, recursos y nos ayuden a conseguir recursos y que esas ideas se implementen. Entonces, dentro del mismo sistema yo puedo medir cultura y, por supuesto, con lo que sale, mido impacto. Claro, Entonces eso en un nivel súper general, pensándolo como sistema de gestión de innovación. Pero lo que sabemos de trabajar en innovación es que hay proyectos de todo tipo y de toda envergadura, gigantísimos y pequeñísimos, de mucho riesgo y muchos recursos, unos que aparentemente no traen riesgo. Em, entonces, hace mucho sentido para gestores de innovación incluir OKRs dentro de cada proyecto para controlar mejor los resultados y cómo se va relacionando cada uno de esos proyectos dependiendo de su potencial y el riesgo que conllevan. claro. Em, entonces, por eso hace mucho sentido hacer las dos distinciones. Ahora, hay organizaciones que tienen muy buena cultura de innovación y están introduciendo novedades al mercado y no tienen un sistema establecido. De hecho, tú y yo una vez discutimos eso y es, no me acuerdo en dónde lo leímos o por qué empezamos a discutir lo que era que el nivel más alto de innovación en una organización, hablando de innovación corporativa, era que no se necesitara área de innovación. Yo lo vi así en Amazon cuando fui hace muchos años a Silicon Valley, y es que no tenían un sistema de gestión de innovación y la función de innovación, sino unas personas muy bien entrenadas que si veían una oportunidad, hacían un pitch, pedían plata y desarrollaban. Yo he seguido reflexionando sobre eso, Pau, y a la conclusión a la que llego es que el sistema de innovación es la organización como un sistema en sí misma. Ujú, O sea, el organismo se acomoda de tal manera que es natural porque en ese capitalismo donde la bolsa y el mercado te está vigilando y si no llegas, cae el valor de la empresa, que eso es, pues mira lo que pasó, Tesla anuncia productos, cae, anuncia resultados, sube. O sea, brutal. así, sí, de sencillo. Pero, no sé, también es muy contextual. Imagínate, yo veo difícil no tener un área de innovación y conozco pocas empresas en Colombia que lo tienen así y les funciona. Sí. Entonces, yo tampoco creo que ese sea, o sea, el nivel máximo de empresa innovadora, súper interiorizado en cada uno de los procesos, la innovación, que no necesiten un articulador. eh, lo veo muy difícil, lo veo muy lejano y también además trabajar en innovación me ha hecho ver lo valioso que es tener diferentes puntos de vista, otras personas viendo lo que uno no ve, diciéndole lo que uno no sabe, trayendo el nuevo que llega de otra industria, generalmente ve unas cosas que nadie más ve. eh, y ahora, con la introducción, que es algo en lo que tú estás trabajando,
cuando hablamos de innovación autónoma y de introducir en pedazos de la gestión de innovación, em, inteligencia artificial, sí que necesitamos humanos curando y diciendo, es esta base de datos, quiero hacer este conjunto de datos, em, quiero analizarlo con este posible buyer persona virtual, pero de dónde me está sacando la data, porque si el buyer virtual que me está presentando la inteligencia artificial es con datos de Oregon, pues no me va a comprar el No trabajo. va a funcionar. Eso Em, es todo un tema muy interesante, Pau. Nosotros tenemos la hipótesis y trabajamos en función de todas esas cosas que uno hace en ese proceso que quitan tiempo y que te pueden ayudar un montón, pero al final la realidad es que se choca con el mercado. Entonces lo que hace la inteligencia artificial es maximizar la probabilidad, reducir los costos, ujú, pero pues no, nadie garantiza que eso te va a funcionar. Pero sí, sí tiene, digamos, en vigilancias que me encanta hacer vigilancias. ujú, Hacerla con ella y es otra cosa, o sea, antes era un año para entregarla, o sea, total. era un estudio muy, muy largo, entonces eso habilita nuevas capacidades y nuevas capacidades para la gente que pueden ayudar a que innoven. Imagínate, entonces un chatbot donde ya no llega al área de innovación, sino el chatbot como un mentor le ayuda a refinar la idea, como, oye, bueno, pero ¿y esta idea a qué objetivo estratégico le pega? Exacto. Esa sería una gran conversación. Y yo creo que al final, o sea, hablándolo y volviendo a nuestro tema de medición y de evaluación del proceso de innovación, pues por ahora los cambios que está introduciendo la inteligencia artificial es para hacer más eficiente el proceso de innovación y menos costoso o poder hacer mejores valoraciones del riesgo o sacar ideas que, ajá, que a nadie se le ocurren o poder presentar un mockup en 5 minutos y vender la idea más rápido. Entonces, por ahora los impactos que estamos viendo en innovación de la inteligencia artificial es eh, en la eficiencia del sistema de gestión, que como estábamos mencionando es una parte muy importante de medir la función de innovación, pero luego, cuando eso llegue al suficiente nivel de madurez, o al menos esa es mi hipótesis, para que se vea reflejado en el output de la idea de innovación o del proyecto de innovación, que lo haga realmente más valioso o más escalable o más... eh, ahí es que vamos a poder ver cómo incrementalmente que no deje de ser algo de eficiencia el proceso de innovación, sino que Claro, genuinamente haga que las innovaciones tengan más impacto, sean más escalables y eso genere mayor retorno a la inversión, más ingresos, más ventas. Em, entonces yo creo que eso va a ser como en lo que vamos a estar todos en un par de años. Em, pero, pero definitivamente se necesita un gestor, se necesita gobernanza, se necesita medir los esfuerzos, se necesita proveer. Y hay muchas personas tan buenas con tan buenas ideas, de verdad, viendo los problemas que importan, em, que si no hay un sistema fuerte que soporte y que le ayude a hacer esas ideas realidad, implementarlas y que se vuelvan innovaciones, eh, pues casi que, pues que es un desperdicio a nivel organizacional, pero también le quita mucha competitividad a las organizaciones. yo creo que sí, sí, va para allá, Pau. O sea, evidentemente creo que eso va a ser, la AI va a ser un gran aliado en las áreas de innovación porque va a poder desbloquear muchas cosas que generalmente tenemos, esos retos que también hacen que no sea tan rápido ese proceso. Mira que en ese momento de medición, yo como que pensaba como en tres cosas que tú lo hablabas y es en input, cosas como qué le meto al sistema y ahí pensaba en indicadores de número de ideas, puede funcionar o no, no sé, depende ya de la estrategia y demás. A veces sí, a veces no. De proceso, que es lo que estamos hablando de gestión, y de resultado, ¿sí? Entonces yo creo que Ujú, podríamos un sistema mirar qué tipo de indicadores pueden tener ahí y no cometer el error de tratar de tener muchos. Y sí lo que Paula dice que pues ustedes eran muy duros en eso y es la capacidad de análisis de datos en innovación, tanto para tus indicadores como para los proyectos, pues te ayuda un montón porque puedes mostrar, bueno, cuál es la línea base, o sea, qué tanto me duele el problema y muéstramelo en datos.
y el prototipo y muéstrame en datos esto, cuántos días generó de reducción, de ahorro Exacto. y demás. Sí, y eso yo te lo aprendí a ti, es que yo te he copiado muchas cosas, Pau. Afortunadamente puedo aprender de ti, pero eso me parecía una locura. Y Juan Ujú, Pablo de Ramo me decía, es que este me parece el nivel máximo. Él dice, estamos midiendo, por ejemplo, si va a una sesión, cuántas horas y cuánto es el costo de todo ese proceso al llegar, hasta llegar al proyecto. Y yo decía, wow, o sea, van a medir, si sacan una gente al taller, bueno, eso cuánto nos costó. claro. Ujú. Nosotros en Bogotá también lo estamos haciendo así, para evaluar realmente el costo y compararlo con la inversión y poder sacar un ROI de verdad, verdad. Pero entonces, si te parece, hagamos una discusión rápida de input, gestión, impacto, como cuáles serían los indicadores nivel eh, estoy empezando y nivel máster. Me parece perfecto para ahí les podemos dar una idea a la gente. Listo. Entonces, de input, número de ideas, 100%. Es el primero que uno mide y mide que cultura e innovación, si estás generando ideas, si la gente sabe que existe un sistema donde las tiene que enviar. Es el primero, esa es la versión principiante. Pero luego, cuando avanzas en la madurez, tienes que evaluar la calidad de esas ideas. Eso iba a decir En- yo. Ver, súper mega limpio. Tal cual. Porque el primero te ayuda para ver si la gente, si hay participación y demás, y después le pones ese componente de evaluación, que yo creo que, mira, cuando nosotros empezamos a medir tasa de éxito, es, uy, yo no puedo meter cualquier cosa al sistema porque eso me toca curar muy bien lo que va a entrar, porque si no me embalo porque no tengo capacidad. Tal cual, tal cual. Y eso también es súper importante. Y si están empezando el camino a hacer un sistema de gestión de innovación, la credibilidad en el sistema es muy importante. Si yo envié una idea y nunca pasó nada y nunca me dijeron nada, el sistema por allá se desbordó, yo nunca vuelvo a mandar nada, porque pues que, entonces, es, el número de ideas es importante, pero es igual de importante entender la capacidad y la calidad de esas ideas. Y un buen equipo bien entrenado logra entender, sabe que es una idea de innovación de calidad que tiene que cumplir. ¿Cuáles son esos criterios que uno podría evaluar? La pertinencia, primero, si es innovadora o no, en el sentido de, ¿representa una novedad para esta organización? ¿Sí o no? Eso, pues, tiene que ser así. Porque si no, podría ser un proyecto que lleve un área de mejora continua, sí, que sea parte de su función, pero si no introduce una novedad significativa que la organización no esté haciendo, mm, que no sea competitiva, pues ahí sería como la primera alerta. Em, lo segundo es que está o no alineada con los objetivos corporativos. Otro súper indicador de calidad para medir las ideas. Porque me pueden traer el Tesla, pero si Y yo, una vez me llegó agua panela con gas en una empresa de ingeniería y yo decía, uy, qué gran idea, claro, pero pero hacemos software. Entonces, entonces, claro, increíble novedad, pero está, si no es dijéramos, relevante. y vamos a vender más, todo el plan de 5 años de esta empresa es vender en México. Eh, pues tal vez, si hacer agua panela en el Cesar, pues no. No necesariamente le apunta o es claro a cómo le apunta a los objetivos estratégicos. Y hay otra cosa, y un tip que a mí me costó aprender. Hay que enseñar y trabajar en los equipos en cultura de innovación para que no solamente los equipos envíen ideas, sino que envíen problemáticas, oportunidades, problemas, cosas que están viendo, así no sepan cómo resolverlas. Porque muchas veces cuando es una idea, yo creo que deberíamos meterle audio a los reportes y uno la evalúa así. Esa idea llegó al sistema de gestión de U hace 9 años, y hoy hay, ¿sabes? Como bots que lo hacen y le dan a uno los insights, y los puedes escuchar por audio. Em,
pero era una profecía. Pero ¿cuál era el dolor? Ujú. Nosotros nos metimos a trabajar en meterle audio a los reportes hace 8 años, imagínate lo que nos costó. Y cuando se lo presentamos a los clientes, ninguno lo usó, nadie le daba play. Pusimos el botón más grande, nadie le daba play. Y nos fuimos a investigar qué pasó, cuál era el problema, por qué creían que necesitaban audios. No, pues porque los clientes cada vez yo hoy les presento y luego me vuelven a preguntar lo mismo y lo mismo. El problema era un problema de diseño, nuestros reportes eran súper difíciles de consultar, era un problema de UX. Lo arreglamos, dejó de pasar. Entonces, parte de calidad de las ideas también son buenos problemas, los problemas que importan, que están afectando a nuestros clientes, a nuestros usuarios bien identificados. Entonces, eso también pueden poner criterios para evaluarlo y sobre todo trabajar mucho en cultura y con sus equipos para que esas ideas que ingresen sean ideas de verdad de calidad. Incluso muchas veces por priorización, por falta de recursos, en algunos de los lugares en los que he trabajado decimos, esta idea está increíble, no lo podemos hacer. Metámoslo a hoy Claro, sí a un banco, en 6 meses lo retomamos y de hecho había un proceso que llamábamos thriller y volvíamos a ver todas las ideas muertas porque de pronto podían volver a hacer sentido y eran ideas buenas, pero en ese momento no se podían hacer. Entonces, eso en cuanto al input. En cuanto a la gestión, pues ya hablamos de agilidad en términos de cuánto tiempo en cada una de las fases. Y esto es clave que lo midan también con, por ejemplo, yo viendo los tiempos, la diferencia que tenía entre la ideación y el prototipado, me di cuenta que necesitaba hacer mucha entrenamiento en ideación. Nos demorábamos mucho más en ideación en uno de los trabajos que tuve que en prototipado. Y eso estaba muy raro. No tenía tanto sentido cuando yo veía las métricas. Y claro, el equipo con buenas ideas, los prototipos eran relativamente fáciles de hacer, pero nos costaba mucho llegar a ideas nuevas o que valoráramos como buenas. Y eso lo vi viendo el número. Como así que me demoró en ideación en promedio 10 semanas y en prototipo 3. ¿Qué claro. significa eso? ¿Sí? Entonces, em, puedes ver la agilidad y el tiempo que toma, pero el análisis y las conclusiones a las que llegas viendo los datos son súper, súper importantes. ¿Qué otro nivel pro de agilidad? Ah, bueno, nivel pro de agilidad, meterle dos capas. Tipo de innovación, y hablamos de unas sencillas que es producto, proceso e innovación organizacional. Y uno puede hacerle su gobernanza, definir cuánto tiempo se va a demorar. Ahora, nivel Pro Master, 10 tipos de innovación. Innovación en marketing. No, yo esas las quité. Yo decía, hay unas cosas que acá estratégicamente esto acá hace ruido y yo dije, aquí es esto. Yo las incluí en un momento porque me di cuenta que me servía para ganar batallas internas con las áreas. Eran como, no, pero pues nosotros subsidiamos eso, ponemos gente también, hay gente que trabaja allá, no sé qué, y todas las ideas son para mejorarle los procesos a calidad. Em, y pues sí, uno se hace esas preguntas. Entonces, medir por tipos de innovación puede complejizarlo demasiado, pero es una capa, digamos, más avanzada y, por supuesto, por horizontes, ¿no? Eso sí, sí o sí tiene que ir, uno sabe y además sabe a qué se puede comprometer, si sabe en cuánto tiempo y cuánto es el impacto que espera además. De horizonte uno, a cuánto se puede comprometer también en ROI, qué esperar, horizonte 2 y horizonte 3, por allá las disrupciones que van a cambiar el mundo. Entonces yo diría que esos son como los niveles másters de incluir dentro del proceso. No sé si tú tengas otro. Pues mira que uno de máster, yo creo que es la visión de portafolio. O sea,
porque es que también cuando uno individualiza el proyecto, le pone la presión de, uy, fracasó ese, y es, oiga, no, es el portafolio, o sea, es el portafolio y es alineado a esa tasa de éxito, pues que no todo va a salir según lo estamos esperando, entonces ese a mí también me parece máster y creo que volverse es que una capacidad de investigación y datos es muy buena porque también te sirve para los casos de negocio. Entonces, cuando ya la innovación deja de ser tan solo la investigación de la oportunidad, sino empiezas a convergerla y a materializarla y a ponerla en el lenguaje de los tomadores de decisión de muéstrame el caso de negocio y qué pruebas tenemos de que eso puede funcionar para mitigar ese riesgo, em, me parece una gran habilidad. Y creo que otro indicador que, pues, yo creo que es el que a mí me... Hay dos indicadores que a Ujú, mí me parecen muy poderosos de esa parte nivel avanzada y es, o más que indicadores, como prácticas, uno es un indicador y el otro es la práctica, uno es recursos captados del ecosistema, que lo hablábamos también porque eso ayuda un montón a decir, oiga, yo estoy trayendo esta capacidad que va a poner la organización para que podamos acelerar más esos procesos. Y lo otro, Pau, es, o sea, esos indicadores no eran mi responsabilidad. Yo lo que hice fue, listo, lo de financiación de innovación, eso se va a un área, lo de entrenamiento e innovación al área que se encarga de entrenamiento, y ahí empezó como a funcionar mejor porque no era mi responsabilidad, sino yo apoyaba al que era el doliente pues, de esa actividad. Yo creo que lo más importante de lo que yo aprendí es que yo me acuerdo que yo me decepcioné, yo quería la lista de indicadores, pero yo creo que lo más importante es lo que acabamos de hacer y lo que tú hiciste en el ejemplo que nos acabas de contar y es, si uno va a tener esos datos, es para hacerle preguntas y tomar acciones. Si no me sirve para tomar acción, entonces ahí es como de pronto ese total. no me sirve tanto. Sí, es la analogía del tablero del carro. Si yo tengo un viaje y necesito llegar a Sogamoso en 3 horas, pero tengo la gasolina en bajito y voy a 20 kilómetros, ¿voy a llegar o no va a llegar? Un buen set de indicadores tiene que ser como un tablero de un carro que uno sepa que si va a llegar o no va a llegar. Y qué es lo que le está fallando y a qué le tiene que meter para llegar o no llegar a esos indicadores de impacto. Y ahí hablaste uno que a mí me parece clave, con el que sufrí muchísimo en las implementaciones. A veces salíamos, proyectos divinos, véndanlo, comerciales, vendan. No lo vendían, no podían, no lo entendían bien, no. Entonces empezamos a meter a los comerciales desde antes y nos dimos cuenta que es una capacidad entre la última fase del proceso de innovación y la implementación, que tiene que ver con medición y es poder hacer evaluación financiera de los proyectos de gestión de innovación y poder hacer buenos casos de negocio. ¿Cuánto espero vender? Claro, ¿Cómo está ese mercado? ¿Cuáles son los diferenciales de este producto? O cuáles son los diferentes, qué bien le hacen a las personas, ¿sí? Y entonces después de haberlo visto en la última fase dijimos, ah, no, esto tal vez no es de la última fase. Tal vez yo debería medir esto antes de empezar todo el proceso de innovación y sobre todo en aquellos que sean muy intensivos en recursos, amigos gestores de innovación, hagan una evaluación financiera de su proyecto, un canvas, un caso de negocio, em, para evaluar si efectivamente esos proyectos de innovación tienen viabilidad financiera, pueden ser sostenibles. Esa es una capacidad clave, y también que le va permitiendo a uno gestionar su portafolio y tomar buenas decisiones. Y ya al final, pues por supuesto, medir el retorno a la inversión. Todo mi portafolio de innovación, que yo sé que yo tengo 20, de lo que he sacado, ¿cuál es el retorno? Entonces, por supuesto, el retorno pueden ser ventas por productos nuevos, ahorros por todas las intervenciones que yo haga desde innovación y siempre que estén las innovaciones en proceso, incluyanlo dentro del desarrollo, la medición. Si se demoraba 2 horas y ahora se demora una, o dentro del diseño, porque ese va a ser el indicador clave, la reducción del costo, la reducción del tiempo, em, la que reducir las actividades,
todo se puede medir en tiempos y en costos. Si no recortan algún gasto, el tiempo de las personas es súper valioso y para que les compren ese indicador, tienen que medir también cuánto les cuesta hacer la investigación y el desarrollo. Por eso, como te decía, el de Ramo, em, pues un sistema juicioso mide cuántas horas la participación de qué personas en su em, en sus comités de innovación, en sus ideaciones, en sus prototipos, en sus investigaciones, y al final puede decir, listo, yo me gasté 5 millones haciendo la investigación y me voy a ahorrar 2 millones cada mes y me los voy a atribuir por 6 meses. Ya de ahí para allá, ya no. Y así se mide, por Que esto ejemplo, lo piden en el sistema, ¿no? Como cuánto es el valor del tiempo de la innovación. Otra exacto. cosa que yo me copié, que es que me acuerdo mucho, tú me lo dijiste, es midan la operación después de que innovación entrega eso, eso como, o sea, y hasta qué punto tiene que entregar innovación, cómo se va a operar eso después, porque no es hasta el desarrollo del proyecto, sino eso hacia adelante tiene otras cosas. Entonces, a veces esas áreas de innovación también son PMOs y Ujú, muchas cosas más comerciales también resultan siendo. eh, y es más difícil porque eso le quita pues esa eficiencia que hablábamos al sistema. total. Y uno que yo creo que es clave, es uno que yo desbloqueé, y es las innovaciones incrementales. Porque uno siempre habla de proyecto, de proceso, de producto, organizacional, cambiar la estructura, cambiar las funciones, pero aquellas mejoras que introducen una novedad importante, pero que son mejoras incrementales, esas a mí me costó muchísimo definir cómo me iba a atribuir. Si es una cosa que ya está funcionando, ya tiene el cliente, yo le meto algo y no pasa nada, porque pues, pero investigando mucho, leyendo, hay un principio y además lo teníamos también muy medido, y fue algo que nos ayudó a investigar, y es que, por ejemplo, el lifetime value, toda la vida o lo que duraba un cliente promedio, era en ese momento 1 año y 2 meses. Eso ya sabíamos que eso era así. Entonces, las intervenciones que hacíamos incrementales medíamos si era capaz yo de estirar ese 1 año y 2 meses a 1 año y 5 meses o a 6, y si me lo podía atribuir por las novedades que yo estaba Ok, introduciendo, ¿sí? Entonces, interesante. sí, sí, porque ese, por ejemplo, fue uno que me costó mucho trabajo como descifrar, o sea, como que cómo lo mido, pues pero claro, al final lo que estamos intentando hacer era que el cliente no se fuera, Retener, retener. Y innovación tiene que estar pendiente y entender y entonces creamos, por ejemplo, indicadores para entender si el cliente se iba a ir. Le llamábamos el amorcímetro. Y era como, ¿estás en la friendzone o, o no estamos súper bien? Entonces el cliente te gostea, ya no te pide cosas, ya no está usando. Ahora con todo lo digital, uno puede ver si están usando o no las cosas. Y si no las están usando, la probabilidad de que el siguiente mes se vayan a dejar de pagar una suscripción es altísima. salta. Y ahí es donde si yo hago alguna introducción de alguna novedad, que esté haciendo alertas para esos clientes, que esté mejorando su experiencia, que esté entendiendo por qué ya no les sirve, push y traerlo, yo me puedo otorgar esos meses más con un buen estudio, buenos datos de base, Claro, como pero ese también es uno que siento que vale la pena descifrar, porque innovación aporta mucho y tiene que aportar mucho, por ejemplo, no perder clientes o no claro. perder Mira, mercado. de hecho yo veía uno que era, o sea, como se llamaba la publicación, era el Innovation Premium, que es las ventajas de hacer innovaciones, mayor retención, captura de talento, mayor acceso a financiación, y al final, pues eso es lo que le das competitividad a una organización, ¿no? Cuando empieza a ver, es que yo me acuerdo cuando llegó el primer beneficio tributario, pues, y al otro año, Santiago, ¿qué vamos a hacer?
qué convocatorias hay, porque cuando hay ese impacto, eso pues realmente empieza a generar ese cambio. Total. Oye, Pau, no, te quiero agradecer porque yo creo que este es un tema que, pues, como toda innovación, no hay recetas únicas, pero hay buenas prácticas y aprendizajes que seguro algo de lo que conversamos acá le puede servir a la gente. Vean también, yo vi que van a sacar nuevas versiones del curso en la universidad, yo lo tomé, me pareció, o sea, de lo mejor para ayudarme a definir esos sistemas esos indicadores del sistema. Ujú. Y te quiero hacer unas últimas preguntas, Pau, ya sacándole un poco esa mentalidad ganadora que tienen las personas con las que hablamos acá. Y es, Pau, digamos, si tú te pudieras devolver al pasado cuando empezaste a liderar innovación y te pudieras dar un consejo, ¿qué consejo te darías? Que me entrenara más en gestión de las emociones, porque me iba a dedicar a algo muy cool, pero para lo que se necesita manejar muy bien la incertidumbre, tolerar bien la frustración. em, no, yo creo que los que hacen innovación saben, pero estar en un área, dirigir un área o liderar un área de innovación o hacer innovación en general, hay que liderar mucho hacia los lados, que convencer a mucha gente y que traer a mucha gente y para eso se necesita mucha inteligencia emocional. Entonces creo que la he desarrollado con los años, es algo en lo que trabajo en mí todos los días, pero creo que hubiera sufrido menos si hubiera entendido desde el principio que dedicarse a esto trae incertidumbre, frustraciones, contacto con muchas personas, de pronto eso. Ok, ¿y qué consejo le darías a alguien que está remando en Arequipe en estos momentos con su sistema de innovación y sus proyectos de innovación en su compañía? Me siento un poco hipócrita diciéndolo, porque a veces todavía a mí me falla, em, pero que se crean que esta función es muy estratégica. A mí a veces me da síndrome del impostor todavía después de tanto tiempo. ¿Será que esto sí tiene sentido? ¿Esto no va a ser? Nunca, nunca se va, ¿Será, será que? nunca, nunca jamás se va. Em, pero, pero también he tenido muchas satisfacciones. He visto cosas que he hecho volverse, pues he hecho sola no, porque innovación nunca uno lo hace solo. Eso es un deporte de equipo 100%. Nada, nunca se ha hecho solo. Pero cosas en las que he participado volverse gigantes, y aún a veces digo y dudo y no, hay que estudiar, mantenerse relevante, integrar tecnología, integrar muchas cosas, pero nuestra función y a lo que nos dedicamos tiene mucho valor y es muy estratégico. Entonces, yo el consejo que daría es prepárense súper bien, manténganse actualizados, por nuestra misma función tenemos que hacerlo, pero nunca duden que es un área súper estratégica que aporta muchísimo valor a las personas y a las organizaciones. Es el mejor trabajo del mundo. De hecho, ya después en cualquier rol uno se da cuenta que innovación uno puede aportar desde muchos roles. Pau, ¿dónde te pueden encontrar las personas que escuchen este episodio? Si les queda alguna pregunta, indicadora, si quieren información del curso, ¿dónde te pueden encontrar? Nada, búsquenme en LinkedIn. Yo siempre uso mis nombres completos, así que así me encuentran Paula Andrea Díaz Márquez. Vamos a sacar la versión de el curso de medición y evaluación de proyectos de innovación en EDCO, en la Universidad de los Andes en noviembre, o sea, ya se viene una nueva versión que le estamos metiendo cosas chéveres, pero nada, me pueden contactar, preguntarme cosas. Yo creo muchísimo en el pay it forward, como le dicen en inglés, que no encuentro una buena traducción, pero al final es como, yo sé que esta comunidad y que todos los aprendizajes de todos son valiosos para todos y a cualquier persona que necesite algo, con muchísimo gusto nos podemos tomar un café, hablar cosas, aprender mutuamente y echarle cabeza a los problemas que tengan de indicadores. Con Así muchísimo nos gusto. hicimos amigos con Paula para que sepan, entonces eso es increíble conectar. Pau, agradecerte nuevamente por tu tiempo, tu generosidad y a todos ahí lo tienen un episodio más de Remando en Arequipe hablando de métricas de innovación que ojalá les puedan ayudar en ese proceso de definición de sus sistemas y recuerden que algo que está pasando que es muy chévere es que
los líderes de innovación me muestran que sus empresas están enviando el podcast, envíenle este podcast a el de calidad, al de innovación, al que pueda servirle entender cómo se mide esto de la innovación en una organización y así más personas pueden aprender. Nos vemos en un próximo episodio.